Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo. Ahora sí, recibimos hoy a nuestro experto internacional. Hoy en Paso a Paso, aquí está el experto. Desde Rosario, Argentina, con un rosario de temas y de cosas chéveres por conversar, llega Marcelo Rocha. Marcelo, hola, bienvenido Leo, a nuestro Paso a Paso. Un gusto tenerte en nuestro programa. Psicoanalista, investigador y docente de la Universidad Nacional de Rosario y autor de libros, entre otros, porque tiene más de 8 publicaciones. Está Las marcas de la infancia, reencuentros con el pasado, repitencias del inconsciente e infancias en la escuela, discapacidad, detenciones y tropiezos en la experiencia de la infancia. Y además, el título al que tal vez más valor le damos en nuestro programa es Papá de Bautista y de Franco. Exactamente. Saludos para tus hijos. Bueno, es un placer estar acá con ustedes y empezar a escuchar estas cosas. Ver ese video que pusieron al inicio del programa me parece fundamental porque creo que es uno de los temas que más nos inquietan en estos tiempos, que tienen que ver con lo que está pasando con las infancias y cómo estamos tratando a las infancias, particularmente en ese terreno que tiene que ver con el diagnóstico precoz y que a veces genera un rótulo que por ende evidentemente genera un posible estigma. Yo creo que empezar como nos gusta acá conociendo más que nosotros presentando es por parte de ustedes quién es Marcelo, cuál es su recorrido, qué lo lleva a conectar con esos temas de infancia, teniendo claro que es uno de los que dice que desde la infancia se va determinando lo que hoy somos, pues ¿qué lo ha llevado a estar hoy aquí hablando de esto? Bueno, seguramente mi propia infancia. O sea, Marcelo es aquel niño que hoy es un adulto y vive en este adulto, obviamente con otros pensamientos más crecidos, más maduros, más fortificados también por las teorías, por las lecturas, las otras personas que me han acompañado en mi vida. Es un niño que ha nacido en una ciudad muy pequeña, que siendo adolescente, joven, se ha ido a estudiar a una ciudad muy grande como es Rosario. Yo nací en Firmat y me fui a estudiar a Rosario. Y allí, bueno, me formé como psicólogo. Yo nunca supe que iba a terminar trabajando en esta temática. La verdad es que sí me pasó de que mientras estudiaba y transitaba la ciudad, me empecé a inquietar por los niños en situación de calle. Sí. Y bueno, empecé a trabajar con niños en situación de calle. Después empecé a investigar todo lo que es el campo de la discapacidad, porque siempre me apasionaron las cosas difíciles y complejas, pero también lo que me di cuenta es que esas complejidades me llevaron a entender otras realidades. Entonces acá estoy, trabajando, pensando, investigando, escribiendo, encontrándome con esta gente tan linda de Buen Comienzo. Sí. Tuve la posibilidad de estar aquí en Medellín. ¿Primera vez que vienes a Medellín? Es la primera vez. Tuve la posibilidad de estar en uno de los jardines, de jugar con los niños. Okay. Y yo no concibo un psicoanalista o un profesional que no juegue con los niños. O sea, y ahí tenemos una primera cuestión. Nos encontramos con profesionales que diagnostican a un niño sin entrar en el mundo de un niño. Y no podemos diagnosticar a un niño si no jugamos con el niño. Porque el niño, la única forma que tiene de mostrarnos de qué sufre o qué le pasa es a través del juego. Y si no hay juego, me preguntarán, tenemos que crearlo. Decían Ángeles y Javier ayer que el juego es la vida, ¿no? Que allí sucede la vida. Exactamente. Mientras para nosotros los adultos todo está muy puesto en la realidad, en esto de sobrevivir, de ver cuánto gano, cómo mantengo mi familia y demás, y todas estas cuestiones que nos sumerge esta vorágine del absurdo capitalismo. Los niños están insertos en el mundo de la fantasía, en ver estos cubos, estos dados y verlos tan grandes y poder jugar con ellos y armar una casa o un puente o algo donde podamos hacer una guerra entre otros. Y ahí aparece la fantasía, porque la gran diferencia es que en la infancia el sentido primordial lo juega la fantasía. Y en la adolescencia y en la adultez, la realidad.
Entonces los niños son fantasía. ¿Por qué esa sobrediagnósticos de hoy en día? Hemos hablado aquí con muchos neuropsicólogos de la neurociencia y todo esto cómo ha ido evolucionando y cada vez se ha ido como especificando más estos asuntos, pero esto antes no pasaba, pues no había niños ni con TDAH, ni con trastorno opositor desafiante, ni con dispraxia, ni con nada de estas cosas que parecieran ser como del siglo XXI. Exactamente, lo que vos planteás es tal cual. Ahora un niño se mueve y es muy inquieto y le dicen que es hiperactivo. Sí. Antes nosotros le decíamos que tenía hormiguitas en la cola, o que era inquieto, o que era travieso, o que era terrible. Esto son lenguajes diferentes, ¿no? Sin embargo, el niño que antes tenía hormiguitas en la cola o era travieso, ahora es hiperactivo. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que creo que producto también de las grandes empresas farmacológicas se empezaron a construir nuevos diagnósticos. Lo decía el video también, muy alarmante. Sí. Porque desde nuestra experiencia, Mónica, desde nuestra experiencia, Leo, nosotros vemos y hemos acompañado a muchos niños que hoy ya son adolescentes o adultos o jóvenes, y vemos que esos niños supuestamente inquietos son excelentes personas, creativas, artistas, músicos, reconocidos. ¿Y qué ha pasado si eran terribles inquietos? Ellos se salvaron de no tener ese rótulo, porque si hubiesen tenido el rótulo de hiperactivo, quizás esa carrera se le hubiese obturado. Hay como un afán de etiquetar, ¿cierto? De diagnosticar, y muchas veces con tanta información, a veces los propios padres esperamos como tener ese diagnóstico para quedar un poco tranquilos. O sea, vemos que nuestros hijos presentan determinada condición o situación y algo debe tener. Cuando lo diagnostican dice uno, ay, ya lo entendí todo. Eso, ya sabemos que tiene. Todo. Y aún con ese diagnóstico no es eso lo que realmente tiene. Es muy bueno lo que decís. Está bueno hacer una gran distinción. O sea, hay diagnósticos necesarios y hay diagnósticos innecesarios, o hay sobrediagnosticación. Sí. Los diagnósticos son necesarios es cuando hay un sufrimiento en un niño. Cuando un niño sufre y tiene angustia, en buena hora que vaya a un terapeuta y el terapeuta se encargue en un tiempo prolongado de descubrir de qué sufre ese niño. ¿Sí? Cuando el que sufre el papá, el que debe consultar y el diagnóstico es para el papá. Es que generalmente lo que pasa. ¿Qué es lo que sucede? Lo que nos sucede es que recibimos a padres porque viene un padre y me dice, mira, estoy preocupado porque mi hijo no para, bueno, tiene rótulo de hiperactividad, quiero que lo veas. Cuando viene a jugar a mi consultorio, juega, maneja su cuerpo, maneja la realidad, sabe cuándo juega y cuándo no juega, armamos personajes, le digo, bueno, ahora vamos a cambiar de juego y me hace caso. Digo, pero tu hijo no es hiperactivo. Lo que tiene es un padre hiperpasivo. Y ahí está la otra cuestión, porque también existe algo que tenemos que tener mucho cuidado, de no culpabilizar también tanto a los padres. Porque es obvio que los niños tienen padres y que los niños se desarrollan a través de los vínculos de los padres. Pero acá está la cuestión, o sea, un padre y una madre muchas veces no sabe qué es lo que está haciendo con su hijo. A ver, si lo está sobreprotegiendo mucho y eso le está generando algo, el padre o la madre no lo hace a propósito, no lo hace porque quiere, sino porque es su forma de ser padre. Y ahí es muy importante poder acompañar a los padres, recibirlos, recibir sus angustias y preguntarles, bueno, a ver qué pasa, qué te acontece a vos con esto de ser papá, de ser mamá, y ahí aparece su propia historia. Y cuando yo era chica, mi padre no estaba presente, entonces yo me crecí sin un padre, sin esa figura, entonces ahora es como que no sé cómo ser padre con mi hijo, y ahí lo vamos acompañando. Y esto es fundamental. Los terapeutas acompañamos. No damos recetas, no damos fórmulas, ni les decimos qué es lo que tienen que hacer exactamente. Allá más o menos quería yo ir con la pregunta porque, claro, lo de la industria farmacéutica es, digamos, un gran argumento que puede explicar esta cantidad de diagnósticos, sí. Pero finalmente mira uno desde el contexto médico, tal vez, o científico, y quienes los evalúan son personas pues, que tienen un recorrido importante, neuropsicólogos, psiquiatras, hay un grupo multidisciplinario detrás de un diagnóstico y entonces ahí, ¿qué falla? ¿El tratamiento o el diagnóstico? La ética profesional.
Lógicamente hay diferentes tipos de intervenciones, de forma de intervenir en lo que es, por ejemplo, la psicología. Yo hablo desde el psicoanálisis y allí es donde aparecen las cuestiones, ¿no? Porque cuando un niño tiene una problemática y viene un profesional y le hace una serie de test para determinar lo que ese niño tiene, sin involucrarse un tiempo suficiente en meterse en el mundo del niño, ahí el terapeuta está fallando. Porque está interviniendo desde una exterioridad. Con esas pruebas, supuestamente estándares y probadas mundialmente. Son pruebas estandarizadas, probadas mundialmente, pero sucede que un niño no es lo mismo aquí en Medellín que en Argentina. No es lo mismo aquí en Medellín, en la zona céntrica, que en zonas de periferias. El niño tiene una historia que es la historia de su vida, de sus padres, de sus abuelos, y a su vez tiene un contexto social. Y eso ya lo conforma al niño. Un niño no es lo mismo aquí que en otras épocas. Entonces ahí tenemos esto. Si el terapeuta no toma en cuenta todo ese bagaje de cosas, puede cometer un error. Yo vuelvo a la pregunta a la que hacía Leo ahora de la angustia de los papás, de uno depositar todas sus esperanzas en un profesional, porque como padre ya agoté todos mis recursos. Exacto. Entonces, ¿cuál es el mensaje para los padres que están en este momento recibiendo un diagnóstico, que están en un proceso, que el niño está siendo evaluado, que en el colegio, muchas veces en el colegio sin ni siquiera una evaluación, le dicen, no, es que su niño es hiperactivo, medíquelo, y cosas por el estilo? Estos papás que tienen esa angustia de encontrar una respuesta, ¿qué decirles? Yo lo que le diría a los padres es esto: nunca, jamás dejen de mirar a su hijo por lo que es, porque yo como padre de Bautista, de Franco, los miro a ellos por lo que son y no por lo que me dicen que tiene. Cuando un padre recibe un diagnóstico, debe poder recibirlo en buenos términos, pero sin quedar atrapado en ese diagnóstico, porque lo que acontece en muchos padres es: me dijeron que tiene TNDO, trastorno negativista desafiante opositor. Un niño, en buena hora que sean desafiantes opositores los niños, porque es la forma que tienen de incorporar el mundo, ¿o no? Entonces, cuando recibe ese diagnóstico, el padre se va... ahora que pareciera que todos son con ese trastorno, porque todos vienen a desafiarnos, ¿no? El padre se va a internet, googlea, ve las características y se obsesiona por las características y trabaja para que su hijo no tenga esas características. Y ahí se está perdiendo el contacto sensible, afectivo, único y repetible que es entre un padre y un hijo. Y terminamos, Marcelo, como reafirmando más esas características en ellos. Se reafirman. Se reafirman. Mi pregunta, ¿cómo desmontar esas etiquetas? ¿Es posible después de que ya sea un diagnóstico, después de que los hemos etiquetado negativa y tal vez positivamente? Porque voy a hacer como dos preguntas en una. Cuando lo decíamos que estaría real, cuando habló de su hijo Ángel, todos tenemos ángeles. A veces etiquetamos como de manera negativa, es desafiante, es rebelde, claro, es hiperactivo, pero también a veces etiquetamos, eres un campeón, eres el mejor, lo mereces todo. Son igual de dañinas ambas etiquetas. Exactamente, porque para un niño cargar esta responsabilidad de que un padre quiera que sea el mejor es muy fuerte. Un niño tiene que tener la posibilidad de ser él mismo, porque ustedes no se olviden de que el trabajo más importante de un niño es construir el apego, en principio con su figura materna, para después desapegarse de esa figura. ¿Cómo es posible desapegarse si el niño tiene que ser lo que mamá y papá quiere que sea? Eso es pesado también, es muy complejo. Entonces, ¿cómo desarticular esto para contestar tus preguntas? En Argentina se conformó un grupo de profesionales que se llama Fórum Infancias, que yo respeto y quiero mucho, que son profesionales, colegas que están luchando para despatologizar a las infancias. Hay un trabajo muy arduo porque mientras mis colegas, nosotros, tratamos de mostrarle a la sociedad de que tengamos cuidado a la hora de diagnosticar a un niño, existen otras cosas, por ejemplo, que nos dicen de que 1 de cada 49 niños tiene TEA, trastorno del espectro autista, o nos dicen que otros de cada tantos niños tiene TNDO. Entonces los padres se empiezan a preocupar, y mi hijo no lo tendrá, porque si tienen tantos... entonces se nosotros... vuelve contagioso, sin serlo. Raro que el mío no tenga, Claro. Yo insisto, y esto es un mensaje.
El diagnóstico siempre es bueno mientras sea precoz, pero tenemos que ver de qué forma se realiza, sin olvidar la historia del niño, el bagaje donde él vive, ¿sí? Sus vínculos y el contexto psicosocial donde él se encuentra inserto.